Tu carro te está dejando pobre, güey. Y más si no es uno de los que están en esta lista. Porque hoy vamos a hablar de los carros que menos se deprecian durante sus primeros 5 años. Pero antes de empezar, te voy a explicar tantito de la depreciación y por qué te deja pobre. Y es que en serio, es un término que puede sonar muy básico, pero hay personas que no lo entienden, o también hay otros que sí lo entienden y aún así les vale y prefieren perder. La depreciación es una tasa del valor que pierde el auto en su transcurso durante el tiempo, y este empieza desde el día 1 que lo sacas de la agencia. Y sí, como ya les conté en el video pasado, que si no lo has visto, ve a verlo. Los autos nuevos son los que se deprecian más duro. No importa qué marca, no importa qué modelo. Aquí el tema es que si extendemos ese tiempo en los primeros 5 años, se empiezan a ver diferencias de algún tipo de autos que se devalúan a una tasa mucho más agresiva que otro tipo de autos. Y te lo voy a explicar todavía más simple. Imagínate que vas con el señor que vende helados ahí en la esquina de la escuela y le compras un helado. El señor te lo va a vender en 20 pesos, tú agarras tu helado y automáticamente volteas para atrás y se lo quieres vender a la siguiente persona. Pues él ya no te va a dar 20 pesos. ¿Por qué? Porque el señor los está vendiendo nuevitos, recién sacados de ahí, 20 pesos. Entonces tu helado vale menos automático. Ponle que se lo puedas vender a alguien así recién volteadito en unos 18 pesos más o menos. Va, el tema es cuando empieza a transcurrir el tiempo, ¿qué le va a pasar a tu helado? Se va a derretir. Y ahora, ¿quién chingados va a querer un helado derretido? Pues la verdad es que casi nadie, a menos que tengan mucha sed y al señor se le hayan acabado los helados. Por eso, cuando compras un auto nuevo o usado, es bien importante que sepas cuál es la tasa promedio de depreciación para que tú puedas tomar una decisión bien informada, porque en promedio los carros pierden alrededor del 38% de su valor en los primeros 5 años. Entonces ahora sí, vamos con la lista de los 5 carros que menos se deprecian. Y en número 5 viene uno que me he cansado de recomendarte, que es el Honda Civic. El Civic es un sedán compacto que ofrece 3 tipos de carrocería: sedán, coupé y hatchback. Y la verdad, son carritos bien guerreros. Desde que salieron los Civics, siempre han andado en el tope del mercado. Y así como andan en el tope del mercado de carros nuevos, andan en el tope del mercado de carros usados. La verdad, si me preguntas, tiene un diseño moderno, deportivo. Y hay unas versiones desde bien básicas hasta unas que son unas maquinitas de poner arrastradas. En general vienen con motores a gasolina. Por ahí depende de dónde estés, puede que haya uno que otro a diésel. Y el Honda Civic Type R es el papá de los pollitos, que trae un motor de 4 cilindros de 2 litros que produce 306 caballos de fuerza, güey. Agárrate con esa, gordo. Pero bueno, en general son autos compactos, pequeños, muy prácticos, que tienen interiores cómodos, que tienen asientos amplios, que tienen tableros digitales, un buen sistema de infoentretenimiento con Android Auto y Apple CarPlay, control crucero adaptativo, frenado automático de emergencia, avisos de cambio de carril, cámaras de visión trasera. En general es un auto que, depende de la versión que escojas, lo más seguro es que te vas a encontrar algo que te va a calzar como anillo al dedo y va a ser práctico para lo que tú lo quieres. Otra vez, te puedes ir desde el más austero, más básico y más barato, hasta algo lujoso, intermedio, hasta algo deportivo como el Type R. ¿Y qué tanto se deprecian los Civics? Si te acuerdas, en el video pasado de los peores, empezamos con el número 5 en el 58%. Pero en este caso del Civic, en el promedio de los primeros 5 años, se deprecian alrededor de un 21.5%. Quiere decir que si lo compraste desde nuevo, solamente le perdiste unos $5,817, lo cual para mí suena excelente. Y otra vez, les digo que si los comparamos con los de la lista pasada, que si no lo has visto, vete a verlo por acá, estábamos en los 60s y acabamos casi en los 70s. Por eso es bien bonito compartir este tipo de datos, porque de esa manera tú puedes tener la información y puedes hacer una compra mucho más consciente de lo que vas a perder, o en el caso de que compres algo bien, de lo que no vas a perder. Así que nos vamos con el número 4, y la verdad sí es una sorpresa, ahorita les voy a decir por qué, pero es el Jeep Wrangler. Los Wranglers son vehículos todoterreno que
todos son 4x4. Y la verdad se caracterizan por su diseño que viene desde la Segunda Guerra Mundial. Se hicieron tan populares con los soldados en la Segunda Guerra Mundial que cuando regresaron de la guerra ellos querían sus mismos Jeeps. Así que por eso empezaron a venderse a manera civil y ya de ahí nació toda la marca que hoy en día conocemos. Ahora, aparte de su diseño característico, la otra cosa bien importante con los Jeeps es su capacidad de personalización. En serio, gordo, el Jeep es uno de los vehículos más modificados de la historia. Tiene, para mi gusto, el soporte de aftermarket más grande de todas las modificaciones. Porque en serio, hay sabe cuántas marcas que hacen suspensiones, hay chingos de vatos que hacen defensas, hay chingos de gente que se está peleando por meterse a un pedacito del pastel del mercado de los Jeeps. Y esto es porque casi todas las personas que compran un Jeep lo van a modificar. Su rendimiento en el off-road es de los mejores de todas las plataformas. En carretera no tanto, pero off-road sí. Y la mayoría de las personas lo prefieren por cómo se ve, porque son robustos, porque son atrevidos y porque son también una forma de expresarte. Les puedes quitar las puertas, le puedes quitar el techo, le puedes bajar el parabrisas y eso de agencia, no tienes que modificarle nada, simplemente los quitas y los pones. La mayoría venían con motores de 6 cilindros de 3.6 litros, el famosísimo Pentastar, que hay sentimientos encontrados, unos les gusta mucho, otros no tanto, pero pues en general es un motor más o menos decente. Venían con transmisiones automáticas, también había unos que venían con manuales de 6 velocidades y había uno que venía con un motor diésel que la verdad a mí no me gusta para nada. Ahora, las versiones más equipadas como el Rubicon eran unas auténticas máquinas todoterreno. Venían con una caja de transferencia de relación 4:1. Venían con ejes mucho más reforzados. Venían con bloqueadores electrónicos en los diferenciales y venían desconectores para la barra estabilizadora, lo cual hacía que la suspensión tuviera mucho más flexibilidad que un auto normal. El interior es espacioso, es cómodo. Eso sí, son bien ruidosos, pero esto es por el diseño. Prácticamente andas en una caja de zapatos a 100 por hora, güey. Y pues venían con todas las cosas modernas. Que si Apple CarPlay, que si Android Auto, que si control crucero adaptativo, que si frenos automáticos de emergencias, que el aviso del cambio de carril, cámara de visión trasera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, había versiones que venían muy equipadas. Ahora, te digo que este carro siento que no debería de estar aquí, pero es un excelente ejemplo de lo que significa el mercado. Porque la verdad es que este carro no es muy confiable. De hecho, en el 2023, el Jeep Wrangler está dentro del top 10 de carros menos confiables, que esa es otra lista que estamos preparando. Y la mayoría de los carros, el mercado se rige por este tema. Tienen que ser carros confiables y carros que sean relativamente atractivos. En el caso del Jeep, no importa que no sea confiable, porque si te compras un Jeep, no estás comprando un carro, estás comprando un estilo de vida, estás comprando a una marca que desde que nació, lo único que te ha querido vender es la sensación de libertad, de poder ir a donde quieras, cuando quieras y de la forma en que tú quieras. Así que este es uno de esos casos en el que la demanda por un producto, aunque el producto no sea bueno, es más importante de lo que es la confiabilidad. Pero bueno, ahora, ¿qué tanto se deprecian los Jeeps? En los primeros 5 años, los Jeeps se deprecian en promedio 20.8%. O sea que si lo compraste desde nuevo, le perdiste alrededor de unos $8,951. Nada mal. Número 3, este sí tenía que estar aquí y es la Toyota Tacoma. La Toyota Tacoma es una pick-up mediana que se destaca por su resistencia. En serio, esta troca es otra de esas cosas que me canso de recomendar. Tiene aspecto rudillo, aventurero, con faros LED, rines de aluminio, tiene motores 4 y 6 cilindros, tiene transmisiones manuales y automáticas, tiene cabina sencilla, tiene cabina extendida, tiene doble cabina, tiene caja larga, tiene caja corta, en fin, son tantas las versiones que tiene que de seguro te encuentras algo que te sirva para lo que tú quieres. Yo se me hace que quiero la TRD Pro nueva, esa que trae pinches amortiguadores en los asientos, a ver qué tal. Y la verdad se manejan muy decente,
son cómodas, son amplias para su tamaño, para su segmento, y dependiendo de la versión que escogieras, venían con buen equipamiento, como por ejemplo asientos de tela o de piel, tablero digital, pantalla de 7 pulgadas, sistema de Apple CarPlay y de Android Auto, control crucero, frenado automático de emergencia, aviso de cambio de carril, cámara de visión trasera. La verdad son ese tipo de troquitas que mientras tú las trates bien, les des su mantenimiento preventivo, lo más seguro es que no te van a dar nada de lata. Y lo más bonito es su depreciación, porque a la hora que tú ya no quieras esta Tacoma, quieras comprarte una más nueva o lo que sea, lo más seguro es que el mercado se las va a querer pelear y eso ocasiona que no se deprecien tan duro. Ahora, ¿qué tanto se deprecian? En promedio, en sus primeros 5 años, la Tacoma se deprecia más o menos un 20.4%. Y eso quiere decir que si la compraste desde nueva, le perdiste unos $8,359, lo cual es muy bueno, gordo. Número 2, el Porsche 718 Cayman. El Porsche 718 es un auténtico auto deportivo que se destaca primero por su diseño muy clásico, muy de Porsche. Segundo, por su motor central. Y tercero, porque tiene un excelente manejo. En serio, su chasis está muy bien diseñado. Y lo padre es que puedes manejarlo tanto en pista como en calle. Esa es una combinación bien rara. Un carro que puedas usar del diario, pero al mismo tiempo puedas irle a poner unas friegas a la pista. La mayoría venía con motores de 4 cilindros turbo que producían alrededor de 300 caballos. Pero también hay unas versiones mucho más agresivas como el Cayman S y ahora el más moderno, el GT4, que prácticamente es un Cayman con motor de 911, cosa que está delicioso, gordo. Ahora, todos estos motores los podías combinar con transmisiones manuales de 6 velocidades o con la famosísima PDK de Porsche de 7 velocidades de doble clutch, que es una transmisión rapidísima. Como ya les dije, tiene un chasis bien ágil, bien equilibrado, el cual hace que el manejo en este carro sea todo un placer. Y pues ya te has de imaginar, es un Porsche, entonces va a traer todos los lujos y todos los sistemas que todo el mundo se anda peleando. Que si control crucero adaptativo, que si frenado automático de emergencia, avisos de cambio de carril, cámara de visión trasera, interiores muy bonitos, muy sofisticados y muy deportivos, que la verdad hace que sea uno de los mejores carros deportivos que puedas comprar con tu dinero. ¿Y qué tanto se deprecia? En promedio, el Porsche Cayman 718 en sus primeros 5 años se deprecia 17.6%. O sea que si lo compraste nuevo, le perdiste más o menos $13,372, cosa que está cabrón. Y nos vamos al número 1, ¿y qué creen? Es otro Porsche. El número 1 es el Porsche 911. El 911 es un automóvil 100% deportivo y es de esos carros que ya son una leyenda. Se caracteriza por su diseño clásico, su motor trasero y su manejo prácticamente incomparable. Es, yo creo, que lo más parecido al coche deportivo perfecto, y los únicos que le pudieran llegar a dar tantita guerra sería el Lotus Elise o el Mazda Miata. Mazda Miata. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Pero ya fuera de broma, el Porsche 911 es una delicia. Como ya les dije, venía con motor trasero, 6 cilindros boxer, que se caracteriza porque suena como las trompetas de los ángeles del cielo, gordo. Ahora, dependiendo de la versión, podían producir desde 370 caballos de fuerza en la versión carrera, que era la más básica, hasta 700 caballos de fuerza en el GT2 RS, que es uno de los autos deportivos más chingones que ha pisado la faz de esta tierra. Venían con transmisiones manuales de 6 velocidades o la famosísima de 7 cambios, la PDK, que son transmisiones bien rápidas. Y pues claro, estos carros vienen en un chasis legendario que hace que su manejo sea una delicia. Y te lo puedo decir por experiencia, porque ya me tocó manejar un 911 GT3 RS que
cállate el hocico, gordo. Y como ya te has de imaginar, pues vienen con todo el equipo que se te ocurra. Que si control crucero adaptativo, que si frenado automático de emergencia, que si aviso de cambio de carril, cámara de visión trasera, interiores muy cómodos, que para mi gusto lo hacen uno de los mejores carros deportivos de todos los tiempos. ¿Y qué tanto se deprecia esta garra? Bueno, agárrate, güey, porque con lo que te voy a decir, te conviene más tener Porsches en la cochera que dinero en la cartera. Y es que los 911 en sus primeros 5 años se deprecian más o menos el 9.3%. Quiere decir que si lo compraste desde nuevo, le perdiste alrededor de unos $18,000 más o menos. Y es que es en serio, esa chingadera se deprecia menos que el dinero. Porque ya saben que todo el dinero líquido tiene inflación. Y la inflación, depende de en dónde vivas, puede ir desde el 2 hasta el 100%, pero ponle un número muy correcto, va a ser el 6% anual. El Porsche en 5 años solamente se depreció 9%, entonces este carro es uno de esos carros que te conviene más tener un Porsche en la cochera que un montón de pesos en la cartera, y sobre todo si son pesos argentinos, que hijo de su pinche madre cómo se devaluaron, que a ver si ahora con el Milei se alivianan. Y un abrazo para todos mis compadres de Argentina. Y ahora, ¿por qué este tipo de carros no se deprecian tanto? Al contrario de los otros carros que les dije que se deprecian mucho, este tipo de carros es igual como el helado. Tú llegaste, tú compraste el helado, tú vas a vender el helado otra vez y ya está derretido. ¿Pero qué crees? Estás en el desierto. Hay muchas personas que traen dinero y mucha sed, y tú eres el único cabrón que trae un helado. Entonces todos quieren tu helado. Esto puede ser que sí porque es algo especial, que porque sí es algo muy práctico, muy confiable, o simplemente como en el caso del Jeep, porque te hace sentir bien feliz. Y pues bueno, si quieres saber más de este tema, te invito a que te vayas a ver el video de Tu carro nuevo te está dejando pobre, porque tocamos más el tema de la depreciación y hablamos un poquito del sweet spot, que es el punto en el donde tú como consumidor pierdes menos. Y si te gustó, ya te la sabes. Comenta, deja un like y comparte, gordo, es gratis, cabrón.